Ya estamos de regreso y vamos a platicar con Luis Arriaga. Él es el rector, el nuevo rector de la Universidad Iberoamericana, sacerdote, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en la agenda pública. Rector, pues muchas felicidades por lo pronto. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y bueno, pues como te decía hace unos minutos, yo desde hace tiempo te sigo la pista y sé más o menos las preguntas que haces, y creo que eres uno de los periodistas con mayor incidencia y estamos muy afortunados de tenerte aquí, también en la Iberoamericana. No, al contrario, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues preguntarle primero cómo está viendo el país, cómo lo está viendo desde la lógica educativa. Ha sido uno de los temas de mayor discusión, me parece, en los últimos años. Ahorita le entraremos al tema de la pandemia, pero en general, ¿cómo percibe que estamos en este tema hoy en México? Mira, yo creo que estamos en una etapa convulsa en la historia de México. Por supuesto que la pandemia tiene mucho que ver en esta situación, ya que se han exacerbado los problemas que ya teníamos. Uno de ellos es la desigualdad, el sistema de salud público con muchas deficiencias que se han visibilizado precisamente por esta crisis, una crisis migratoria, una crisis de derechos humanos que a pesar de la alternancia no ha habido avances sustantivos y una emergencia nacional en términos de violencia y en especial violencia en agravio a grupos vulnerables, mujeres, personas sexodivergentes, pueblos indígenas, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Hemos sido testigos de graves violaciones a derechos humanos hacia periodistas. Entonces, en general, creo que así es. La sociedad mexicana atraviesa por un periodo en la que, en vez de ampliar nuestro conocimiento de las diversas formas de vida y de pensamiento, cada vez nos confinamos más en un solo círculo de opiniones e intereses. Preocupan también estas narrativas que apuntalan a la polarización. Sí. Y en este sentido, pues el reto de nuestra universidad es también pues cómo convertirse en una plataforma de diálogo para que estas voces sean audibles, sobre todo las voces de los menos favorecidos. Exacto. A ver, en ese sentido le quería preguntar, ¿cómo ve el papel de las universidades que tienen que jugar en este contexto en particular en México? Mira, yo creo que en términos generales la educación en los últimos años ha sufrido varios golpes. La desigualdad en el acceso a la educación pues ha sido una problemática constante en México que se agudizó. La deserción escolar también presenta niveles alarmantes y creo que el papel de las universidades es precisamente empujar para que este derecho humano, porque es un derecho humano a la educación, se haga presente. Recordemos que nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales señalan que la obligación del Estado para que la educación sea gratuita y de alta calidad, para caminar precisamente en una lógica de fomentar una sociedad libre de comprensión, de tolerancia y de amistad y promoción de la paz. Así lo establecen estos instrumentos de derecho internacional. Entonces, bueno, pues yo creo que este ha sido uno de los retos que ha tenido la Ibero, como muchas instituciones que pudieron continuar sus actividades en línea, pues tratamos de adaptarnos a la pandemia y creo que ha tratado también de poner todo su esfuerzo, sus capacidades para servir a nuestra sociedad, Mario. A ver, en ese tema de la pandemia, usted se acaba de incorporar como rector de la Ibero, pero antes era rector en el ITESO, así que le ha tocado vivir estos 2 años de pandemia dirigiendo instituciones educativas. ¿Qué tendríamos que hacer, primero, diferente como universidades después de la pandemia? Porque también hay un tema de aprendizaje. Por ejemplo, este asunto de la educación a distancia, que ya por supuesto tenía décadas, pero que la pandemia le dio un empujón enorme. El tema de formas de aprendizaje distintas.
sin quitarle, por supuesto, lo que significa la interacción en el salón de clases, pero que hoy sabemos que también podemos aprender a la distancia con otro tipo de herramientas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le gustaría que nos quedáramos, digamos, del aprendizaje de pandemia cuando eventualmente regresemos a lo que sería la normalidad o la nueva normalidad, o como sea que le bauticemos? Es que no queremos regresar a la normalidad, Mario, ese es el problema. Queremos una nueva realidad, queremos un mundo más... yo creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas que nos ha dado la pandemia, el darnos cuenta que necesitamos vivir en mejores condiciones de vida y sobre todo más asequibles para los grupos que tradicionalmente han sido excluidos de nuestra sociedad. La Ibero, como muchas otras instituciones, han hecho esfuerzos para servir a la comunidad. Desde luego hemos afianzado nuestros protocolos que han demostrado que se puede lograr tener esos balances en este tipo de educación de la que tú hablas. Ya tenemos un 80% de presencialidad, pero lo que queremos es ir más allá, no nada más quedarnos en nuestro nicho educativo que es la Ibero, sino que cómo la fuerza de la universidad se pone a servir a los problemas más graves que tiene hoy México. Y hoy por hoy México se encuentra inmerso en estas crisis que te acabo de mencionar, la crisis sanitaria, la crisis de derechos humanos, la crisis de violencia, la crisis de militarización, la crisis de migración. Entonces, ¿cómo poner estas capacidades de la universidad a servir eficientemente a nuestra sociedad? Y eso es lo que quiere la universidad, a partir de su oferta educativa, a partir de sus programas de investigación, pues tienen que estar estos programas enfocados a resolver estos graves problemas. Esta es mi opinión. ¿Qué papel juegan en la educación en este momento factores más allá de lo académico? Le pregunto porque ahí sí, la experiencia docente, pues vemos que hoy las familias están lidiando con COVID muchas veces en las propias casas. Ha habido estos años un entorno complejo en lo económico también, donde de pronto pues se han perdido los ingresos, han disminuido los ingresos. Hay un estrés, naturalmente, desde los niños hasta los universitarios, de perder la convivencia social, o por lo menos en la modalidad presencial, digamos. ¿Qué tiene que hacer el sistema educativo con esos componentes que no tienen que ver con lo que está en los libros de texto, pero que son indispensables para que la escuela, en su sentido más amplio, funcione? La obligación que tienen los estados en materia de educación es implementar todos los mecanismos necesarios para que la educación sea asequible, accesible a todas las personas, principalmente a los grupos que tradicionalmente han sido excluidos de recibir esta enseñanza. Y tiene que hacerlo también de la mano de muchos autores. Actores sociales. Y en ese sentido, nosotros creemos que la excelencia tiene que ser uno de los componentes más importantes para llevar a cabo la excelencia educativa, para llevar a cabo estas obligaciones que tiene el Estado. Y por supuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer la universidad? ¿A qué le toca a la universidad? Pues poner su docencia, su investigación y su vinculación al servicio de estas nuevas realidades que estamos viviendo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer las universidades jesuitas en este tiempo, a pesar de los agravios que ha tenido también la educación privada en estas últimas semanas y meses. Entonces yo creo que la difusión y la vinculación pues tienen una larga trayectoria en la vida educativa de las universidades de la Compañía de Jesús, y por eso es muy importante para nosotros poner estas capacidades para atender estos graves problemas de los cuales hemos hablado. Muy bien, pues doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Al contrario, Mario, un fuerte abrazo para ti y nos estaremos viendo pronto. Cómo no, gracias, rector. El doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, desde apenas esta semana, el lunes que inició su proceso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, ya lo sabe, Marta Lamas, Mauricio Merino, aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.